Buenas tardes, buenas Prada. Seguimos con esta tercera edición de estas jornadas de hacer una nueva cultura científica con la segunda de las mesas redondas programada para hoy. En la primera, disculpad que no haya podido estar, pero estábamos hablando precisamente sobre proyectos de divulgación científica, sobre proyectos de ciencia ciudadana en nuestra universidad para compañeros de la Universitat Pompeu Fabra. Yo soy Luis Turano, trabajo en la unidad de cultura científica de esta universidad y una de mis pasiones es la divulgación y la ciencia ciudadana, algo que compartimos con las dos protagonistas de esta mesa redonda. Ellas son Rosa Arias, que va a estar con nosotros online. Rosa, muy buenas. Está por aquí. La pinchamos. Hola, hola. Hola, hola. Te escuchamos, pero no te vemos y mientras te vemos, comparte esta mesa. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Y va a compartir con nosotros esta mesa también Sara San Martín. Sara, hola. Muy buenas. ¿Ahora? Hola. Eso es. Y mil gracias también. Primero será la ponencia, la charla de Rosa. Os damos unos apuntes más sobre quién es. Y, por cierto, nos une algo en cuestión, tenemos algo en común, Rosa y esta universidad. Bueno, Rosa es ingeniera química y máster en energía con una amplia experiencia en contaminación por olores y ciencia ciudadana. Ha coordinado los proyectos H2020 y Horizonte Europa de Nuxis, News Era y Coalescence. Y participa en otros proyectos en los ámbitos de ciencia ciudadana, comunicación científica, investigación e innovación responsables. Y ahora lo que nos une. En 2001 recibió el premio Prismas al mejor proyecto singular de divulgación científica por la APP Odor Collect. En 2022, un año después, lo recibía esta universidad por nuestro proyecto Dones de Ciencia. Además, Rosa es mención honorífica, obtuvo la mención honorífica al European Citizen Science Prize de este año y la comunicación de la ciencia y la ciencia ciudadana son dos, mejor dicho, de sus pasiones. Un breve currículum, una breve presentación de Rosa, a quien le damos ya la palabra, que va a hablar sobre marco de financiación y beneficios de las prácticas de ciencia ciudadana, proyectos europeos en ejecución. Rosa, adelante. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro premio también. No era consciente, pero mira, me alegro mucho. Y si me permitís voy a compartir la pantalla. Muy bien, pues bueno, como decías, yo me dedico mucho al tema de la ciencia ciudadana, comunicación científica, ciencia para políticas, y espero haceros un breve resumen para animar también a que cada vez haya más proyectos aquí en la UPV dedicados a este tipo de prácticas, porque son muy interesantes. Entonces, bueno, este será el índice de mi presentación. Os explicaré un poco qué hacemos en Science for Change para que nos conozcáis un poquito más. Tenemos 7 razones para decir sí a la ciencia ciudadana, con la que espero convenceros de las bondades de la práctica. Y a continuación os hablaré pues, del apoyo europeo que la Comisión lleva haciendo a este tipo de proyectos, tanto en Horizonte 2020 como en Horizonte Europa, y el ejercicio de aprendizaje mutuo que han hecho el año pasado con 11 Estados miembros de la Unión. También os hablaré muy brevemente de la convocatoria que hay a nivel nacional de la FECID, por si no la conocéis, para que os animéis a participar, y algunos proyectos que podéis seguir y en los que podéis participar activamente, entre ellos Impetus, que Sara os dará muchísimos más detalles que yo a continuación. Bueno, pues sin más dilación, os explicamos un poquito lo que hacemos. Nosotros somos una empresa social basada en Barcelona que promovemos investigación colaborativa, políticas públicas informadas por evidencias científicas y una comunicación científica de calidad para abordar todo tipo de retos sociales, ambientales, de salud a través de estas estrategias participativas y de co-creación. Lo que queremos es promover pues, el cambio con la ciudadanía y un impacto positivo en la sociedad. Esta es nuestra misión, nos gusta muchísimo poner en una misma mesa, como veis en la imagen, a diferentes stakeholders de la cuádruple hélice. A veces también incluimos pues, a medios de comunicación, periodistas, al sector educativo, en función de los objetivos de los proyectos, pues a quien tengamos que poner a hablar, digamos, para co-crear soluciones a un reto e ir avanzando juntos
hacia el mismo. Y así, a la vez, pues buscar una democratización de la ciencia con un acceso real e inclusivo para todo el mundo. Nuestros valores pues, son promover este conocimiento colaborativo a través de la creatividad, de la colaboración, con la sostenibilidad en nuestro ADN, buscando este impacto positivo y de manera muy inclusiva. Queremos incluir a todo el mundo en el proceso científico. Nacimos en 2019 para explotar, de hecho, los resultados de un proyecto europeo. Somos una pyme extraña en este sentido, porque justo nacimos para eso, el proyecto de olores que os decíamos antes, y ahora mismo estamos participando en unos 15 proyectos europeos y nacionales de investigación, con un montón de gente colaborando para promover este tipo de prácticas. Bueno, esto me lo voy a saltar. Como os decía, esta metodología es aplicable a cualquier campo de conocimiento. Nosotros, por ejemplo, empezamos midiendo olores ambientales con ciencia ciudadana, pero ahora trabajamos en todo tipo de campos porque las metodologías son muy aplicables y muy replicables en cualquier ámbito, incluidas las ciencias sociales. Y ofrecemos una variedad de servicios utilizando todas las metodologías y todos los resultados que hemos aplicado y validado y testeado en todos nuestros proyectos, incluyendo la co-creación, pues la ciencia ciudadana, la comunicación científica, esta ciencia para políticas que nos importa mucho porque lo que creemos es promover estos cambios, informar a las políticas con las evidencias generadas. También a veces para comunicar mejor mezclamos el arte y la ciencia para llegar a más públicos. Y a todo esto pues ofrecemos servicios de consultoría, de mentoría y de formaciones para enseñar a otros investigadores que quieren entrar en este mundo cómo hacerlo mejor y también acompañamos, mentorizamos proyectos nuevos, como en el caso de Impetus, que quieran desarrollarse. Entonces, bueno, trabajamos en un montón de proyectos y solo para que veáis aquí, estos son los europeos que tenemos actualmente. Nuestro rol normalmente es implementando directamente proyectos de ciencia ciudadana, acompañando o mentorizando otras iniciativas en ciencia ciudadana. Tenemos toda esta parte de comunicación científica. Por ejemplo, si estáis interesados en esto, no entraré, pero el proyecto cuál es, que ahora mismo está en ejecución y durará 3 años más, está construyendo el Centro Europeo de Competencias en Comunicación Científica, y aquí también hay un montón de oportunidades de colaborar y de que vosotros mismos participéis con vuestros propios proyectos para mejorar vuestra comunicación. Y luego otros que, por ejemplo, incluyen el codiseño de servicios tecnológicos, de pues, nuevas apps, por ejemplo, para medir o recoger datos con la ciudadanía, codiseñándolas desde la perspectiva del usuario. Trabajamos de manera muy interdisciplinar porque, como veréis ahora, pues es un aspecto clave en todo lo que es la ciencia ciudadana. Entonces tenemos en el equipo tanto científicos sociales como científicos más tradicionales, ¿no? Ingenieros, ingenieras de codiseño también, de diseño industrial y IT developers para la parte de las herramientas digitales. Y bueno, nosotros lo que queremos es eso, nos llamamos los changers, ¿no? Co-creando este impacto positivo para la sociedad, involucrando a todo el mundo en el proceso. Entonces, ¿por qué apoyamos nosotros la ciencia ciudadana desde Science for Change? Y es las 7 razones estas que os decía que tenemos como base de todas nuestras acciones. Primero, os quiero definir muy rápidamente qué es la ciencia ciudadana, por si acaso en la audiencia hay alguien que todavía no sabe lo que es. Es una definición muy amplia, hay mucho debate, hay papers, si os interesa indagar más en el tema, que debaten sobre la definición, y realmente es muy difícil de definir porque es muy amplia. Entonces, aquí yo os he puesto lo que dice la EXA, que es la European Citizen Science Association, que se trata de un enfoque muy abierto y muy inclusivo. O sea, más que decir que un proyecto no es ciencia ciudadana, intentamos hacer un paraguas amplio para incluir cuantos más proyectos mejor, pero tienen 2 características esenciales. Una es que requieren una participación activa de la investigación en la investigación de la ciudadanía. O sea, no solo los ciudadanos son receptores pasivos o proveedores pasivos de datos, sino que participan activamente en los proyectos. Y además hay un resultado científico genuino. Es decir, estamos contribuyendo a generar nuevo conocimiento en el reto que estás abordando, que de otra manera no sería posible, o complementando conocimiento científico ya existente. Y una parte importante de esto es que la ciudadanía tiene
el conocimiento local de su entorno. Ellos viven ahí, o sea, normalmente son proyectos a escala local, viven ahí, saben lo que está pasando respecto a este reto, tienen sus propias preocupaciones, intereses, su propia agenda, y es muy interesante introducir también su perspectiva para aumentar este conocimiento científico respecto al reto. Y bueno, no podemos olvidar que la ciencia ciudadana es una ciencia en sí misma, con sus propias metodologías, herramientas, validación de datos, etcétera, etcétera. Y esto se resume un poco en los 10 principios de la EXA, que es como os decía, la Asociación de Ciencia Ciudadana Europea, que ahora os resumiré. Y también os tengo que decir que todo esto parece muy bonito, pero no es sencillo y requiere, para incluir a la ciudadanía, trabajar de manera interdisciplinar, normalmente incluyendo a científicos sociales, aparte de los expertos técnicos, digamos, en el reto que estás abordando, para mejorar también la precisión y la calidad de los datos e incluir de manera activa a esta ciudadanía. Muy rápidamente os explicaré en qué consisten estos 10 principios, que es como un decálogo que podéis utilizar si estáis creando, por ejemplo, un nuevo proyecto de ciencia ciudadana para verificar, ¿no? Digamos, que tenéis en cuenta todos estos aspectos. Primero, como os decía, es esta parte de involucración activa en las tareas científicas. Esto puede ser en cualquier parte del proceso científico, no solo en la recogida de datos, sino desde el principio, desde la propia definición de la pregunta de investigación, que se puede co-crear también con ellos y con otros agentes para no tener solo el punto de vista del investigador, y producen este resultado científico nuevo. Por otra parte, las personas que participan siempre se benefician de su participación, ya sea, por ejemplo, aprendiendo, acercándose a la ciencia, abordando un reto que les preocupa o que les afecta en su propio día a día, pero siempre tienen un beneficio. Y, como os decía, pueden participar en múltiples etapas de todo el proceso científico. Además, es muy importante que estas personas reciban información del proyecto en todo el momento. Esto está relacionado pues desde que se les da los consentimientos informados, ¿no? Para su participación, donde se les explica muy claramente y de manera muy transparente los objetivos del proyecto, qué datos se van a recoger, cómo se van a usar, qué resultados se esperan obtener. Y esto también es muy importante, no solo desde un punto de vista ético, sino también para poder mantener activa su participación en el proyecto, para seguirles motivando. Porque si tú les involucras y luego no les vuelves a decir nada más, al final pierden la motivación y dejan de participar. Y su participación es clave en este tipo de proyectos. Luego, este tipo de investigación tiene sus limitaciones y sus sesgos, como cualquier otro. Al final, estamos aplicando un proceso científico y esto lo tenemos que controlar como en cualquier otro tipo de proyecto. Los datos y metadatos del proyecto normalmente deben de ser públicos, ¿no? Fomentando el acceso abierto tanto a los datos como a las publicaciones, como al resto de resultados o de productos que surjan de la ejecución del proyecto. También hay una parte importante que es este reconocimiento en los resultados o las publicaciones del proyecto de las personas que participan. Por ejemplo, hay papers que los mencionan, o si, por ejemplo, se contribuye, pues no sé, haciendo un policy brief o lo que se quiera con estas personas, con su consentimiento se pueden añadir sus nombres si ellas están de acuerdo, o de otras maneras que se os ocurran, pero la parte de reconocimiento es importante. También los programas de ciencia ciudadana deben evaluarse al igual que el resto de proyectos científicos por su calidad, calidad de los datos, la experiencia de las personas participantes y los impactos que tengan a nivel social, político, ambiental, económico, el que queráis. Y luego es muy importante también pues tener en cuenta estos aspectos legales y éticos. Lo que os decía de pues proteger los datos personales, por ejemplo, cumplir con la GDPR, informar siempre a las personas de cómo se van a tratar sus datos, la autoría de los datos son suyos, o sea, son datos generados por la ciudadanía y ellos son los dueños de estos datos, ¿no? Entonces tenemos que garantizar pues que se tratan de una manera ética y también en algunos casos considerar aspectos de propiedad intelectual para los resultados producidos. Esto sería en general estos 10 principios de la ciencia ciudadana que todo proyecto debe de cumplir. Otro aspecto muy importante es este trabajo con múltiples agentes que os decía, ¿no? Los proyectos pueden ser liderados por todas estas partes de la cuádruple hélice, es decir, pueden surgir de la academia muchas veces, otras veces surgen de la propia sociedad civil
o del sector público, por ejemplo, a través de una demanda de la sociedad civil. Del sector privado es menos frecuente que surjan, pero también hay iniciativas que tienen participación pues de industrias o SMEs que quieren promover este tipo de proyectos para resolver sus propios retos y generar innovaciones sociales. Y al final, en cada proyecto acabas involucrando a toda esta serie de actores que están afectados o que tienen algo que decir al respecto de ese reto que tú estás abordando. Esto que os presento aquí es un poquito para que tengáis en cuenta que cada proyecto, en función de recursos, tiempo disponible, objetivos, una de las cosas más importantes que os tenéis que plantear al principio, al inicio del proyecto, es qué grado de participación yo quiero de mi ciudadanía en mi proyecto. Es decir, en qué fase del proceso los voy a involucrar. Aquí tenéis una escala de participación que va desde la parte más baja, este nivel 1, que sería el crowdsourcing, que son la ciudadanía actuando simplemente como sensores. Pero si vas escalando hacia arriba en el nivel de participación, al final nos encontramos con el modelo de ciencia ciudadana extrema, que es el que solemos usar y es el que veis en el gráfico de la derecha. Como veis, la ciencia ciudadana clásica normalmente involucra a gente con un alto nivel académico, pues de estudios, y aparte suele involucrarlos a partir de la recogida de datos hasta quizás su análisis y poco más. Sin embargo, este modelo de ciencia ciudadana extrema lo que pretende es ser lo más inclusivo posible, no solo incluyendo a ciudadanía con cualquier nivel de estudios, sino pues de cualquier género, edad, sexo, etcétera, nivel socioeconómico, cualquier característica que permita hacer más inclusivo nuestro proyecto, sea cualquier persona que esté afectada por ese reto o que le motive participar, y en todas las fases del proceso científico desde la propia definición del problema. Entonces, esto es lo que aplicamos en Science for Change, y por eso os decía que al final estas metodologías son muy replicables, porque hablando así tan general, como podéis comprender, lo puedes aplicar a cualquier campo de conocimiento, siempre con unos objetivos concretos e involucrando a los distintos agentes que estén involucrados en ese reto. Y entonces, todo esto para deciros que este es nuestro decálogo también de razones para decir sí a la ciencia ciudadana. Os voy a resumir y luego iré desgranando una a una para que entendáis un poco mejor cómo se puede conseguir todo esto. Lo primero es que nos permite alinear la ciencia con las necesidades de la sociedad. También nos permite generar nuevos datos, como ya hemos dicho, cubrir todas estas disciplinas científicas, incluyendo las ciencias sociales. Tiene un gran potencial para informar y mejorar las políticas públicas, además de relevancia para la sociedad, o sea, hacerlas más alineadas, que luego sean aceptadas, etc. También es muy potente para promover la concienciación y los cambios de comportamiento de la ciudadanía que está implicada activamente en el proceso. Tiene un gran potencial educativo y también nos permite fomentar el pensamiento crítico de la ciudadanía y además tiene un gran potencial comunicativo, porque las personas que participan al final se convierten en comunicadores científicos usando sus propios medios, y gracias a fomentar este pensamiento crítico también nos permite luchar o contribuir a la lucha contra la desinformación que está tan de moda, ¿no? En nuestro día a día. Entonces os desgranaré un poquito por qué estas razones se pueden llegar a cumplir en cualquier proyecto de ciencia ciudadana. Primero, alineando la ciencia con la sociedad, nos genera un montón de beneficios. Simplemente esto, al involucrar a la ciudadanía y co-crear con ellos como el objetivo del proyecto o trabajar alineados con ellos, nos aseguramos este alineamiento en cualquier tipo de retos, como os decía, y con estos otros beneficios adicionales, no solo la generación de nuevos datos, de nuevo conocimiento, sino el potencial de informar políticas alineadas con la sociedad, de movilizar estos cambios de comportamiento y de mejorar también la transparencia, la confianza y la confianza en la propia ciencia, ¿no? Al estar directamente participando. En el tema de generación de datos hay muchas opciones. Por ejemplo, muchas veces se generan datos
no tan precisos. Imaginaros un proyecto de calidad del aire, pues igual no, los datos, si se usan sensores de bajo coste, no son tan precisos como los de las estaciones de monitoreo oficiales que puedan existir en nuestras ciudades, pero claro, el número de puntos, el número de observaciones es muchísimo mayor si despliegas este ejército, digamos, ciudadano que nos está ayudando a generarlo. Entonces, siempre podemos complementar conjuntos de datos que ya existen, crear nuevos conjuntos de datos o usar nuestros datos para compararlos con datos oficiales ya existentes y también introducir estos datos para informar las políticas. Por ejemplo, ya hay muchos papers que en el campo de la biodiversidad la ciencia ciudadana ya es la mayor fuente de datos desde hace un montón de tiempo y no se podrían obtener de otra manera, ¿no? Por ejemplo, se han monitorizado la migración de aves desde el hemisferio sur, desde América del Sur hasta América del Norte, con todo, pues eso, un montón de contribuciones ciudadanas que nos permiten pues aumentar mucho el conocimiento en estos campos. ¿Y cómo podemos obtener estos datos? Pues, como os decía, también hay un aspecto, que es la parte temporal de los datos. Se puede trabajar en un momento puntual, o sea, hacer campañas puntuales. Por ejemplo, en tema de biodiversidad hay pues, los bioblitzes o los días de observación, etcétera, que el objetivo es recoger muchos datos con mucha gente en muchos sitios en un momento en concreto, o nos permite también monitorizar diferentes variables a lo largo del tiempo, que eso es muy interesante. Aquí hay un hándicap, que es la financiación de este tipo de proyectos, pero bueno, de eso también nos vamos a hablar un poquito, a ver si conseguimos, pues entre todos también fomentar que los proyectos existentes ya exitosos, digamos, puedan seguir continuando en el tiempo para monitorizar variables a largo plazo. Entonces, como os decía, os voy a poner un montón de ejemplos aquí, me los voy a pasar rápido, pero como tendréis acceso a la presentación, así si están dentro del campo que os interesa, pues ya podéis investigar más. Hay proyectos muchísimos en biodiversidad, probablemente habéis oído de Natusfera o de iNaturalist, hay muchísimas apps que permiten mapear biodiversidad, apps de especies invasoras y su conexión con salud, por ejemplo, el Mosquito Alert, que bueno, es para mapear, empezó mapeando mosquito tigre, hay otras especies de mosquitos que también se pueden fotografiar y mapear. Y esto, por ejemplo, está permitiendo gestionar mejor el tema de los mosquitos, porque a través de los datos de la app pues, se puede ir a limpiar esos nidos para evitar que se reproduzcan también en conexión con la salud. En el ámbito marino también hay muchísimos, hay proyectos de Posidonia, hay proyectos de observación de cetáceos, por ejemplo, observación de medusas, o sea, lo que se os ocurra, hay un montón. Ámbito de ríos, pues también para medir el estado hidrológico, las cuencas fluviales, etcétera. Temas de economía circular, por ejemplo, aquí se puede trabajar mucho también la parte de gestión de residuos con la ciudadanía. Por ejemplo, si en una ciudad se quiere implantar una nueva fracción, la orgánica, por ejemplo, que todavía falta en muchos sitios, pues se puede trabajar con estos tipos de proyectos para aumentar también la probabilidad de éxito, ¿no? y la separación, mejorar la separación futura por parte de la ciudadanía. Proyectos de calidad de aire, como os decía, hay muchísimos. Aquí se suele trabajar con sensores de bajo coste. Este es uno nuestro, es el que os decía de la monitorización por olor, el que ganó el premio Prisma, que aquí es como empezó todo en Science for Change, y aquí lo que nos permite es monitorizar zonas con contaminación por olor, o también trabajar el lado bonito del olor en conexión con nuestra cultura, por ejemplo, o con nuestras memorias olfativas, ¿no? Y ver así la evolución de nuestras sociedades. Este, por ejemplo, también es Sound Collect, pues es para medir ruido, pero no ruido, está enfocado a áreas tranquilas también en relación al bienestar de la ciudadanía, ¿no? Encontrar esos refugios en nuestras ciudades que puedan ser a la vez pues climáticos, acústicamente agradables, y si queremos también le podemos meter la capa de olores agradables y tenemos pues el triple bienestar, ¿no? Para nosotros. Y esto nos lo pueden ayudar a buscar y a mapear la propia ciudadanía que vive en las ciudades. Este es un proyecto europeo que también trabajó en la movilidad, contabilizando tráfico para optimizar pues el flujo en las ciudades. Ya veis que hay millones. Y este que os traigo es un poco diferente para que veáis que, por ejemplo, en temas de salud también se puede trabajar
involucrando al paciente, al propio paciente en la investigación. Este es un proyecto que hicimos nosotras en el marco de Transform, que trabajamos en el tema de la endometriosis. Involucramos, pues en este caso, a un número pequeño de personas, eran 20 pacientes con endometriosis diagnosticada, para intentar entender el viaje que habían hecho a través de los servicios de salud, mejorar los diagnósticos y la atención en base a sus necesidades y luego producir toda una serie de recomendaciones para políticas de manera que se puedan cambiar y mejorar para las personas que, bueno, los datos son escandalosos, que como que un 10-15% de mujeres está afectada por esta enfermedad que actualmente se diagnostica de media entre 6 y 8 años y comporta muchísimos problemas, no solo a nivel ginecológico, sino muchos otros, ¿no? Y gracias a la participación del paciente, en este caso, pues podemos intentar mejorar todo esto. En tema de informar políticas, el beneficio de la ciencia ciudadana es muy grande porque en realidad la ciudadanía puede participar en todas las etapas de definición de las políticas públicas para verificar cómo hacerlas mejor y más alineadas a la sociedad. Desde que se definen esas políticas hasta que se adoptan, se puede testear también la implementación de esas políticas a través de proyectos ciudadanos de ciencia ciudadana y también se pueden evaluar las propias políticas implementadas a través de estos proyectos. O sea que ya veis que puede aplicarse a cualquier parte del ciclo de formulación de políticas. Otra parte muy interesante es la contribución, por ejemplo, a informar a los ODS. Ya hubo, creo que fue en 2018-2019, este paper que demostraba claramente que las fuentes de datos tradicionales no eran suficientes para informar a los ODS y poco a poco hemos ido investigando y sacando más papers demostrando cómo la ciencia ciudadana puede contribuir a su monitoreo con las comunidades locales o nacionales, ¿no? Y pues dedujimos, por ejemplo, en este, que al menos un 33% de todos los indicadores, que hay como 242, si no recuerdo mal, de los ODS, que muchas veces no tienen datos o no tienen ni siquiera metodología, pueden ser monitoreados mediante ciencia ciudadana. O sea que es un campo que tiene mucho potencial en este sentido. Y luego, como ejemplos de impactos en políticas, por ejemplo, con el proyecto de los olores con Dinosis conseguimos introducir un parrafito en el Zero Pollution Action Plan pidiendo que un tema tan poco regulado como es la contaminación por olor, que se regulara o que se creara un marco normativo a nivel europeo para proteger a la ciudadanía y usando la ciencia ciudadana como metodología principal. Además, en España hemos sacado un estándar UNE, este que veis aquí, que es construcción de mapas de olor colaborativos mediante ciencia ciudadana, que es, que yo sepa, el primer estándar técnico que define una metodología de ciencia ciudadana para medir, en este caso, el olor, la contaminación por olor, pero también sienta precedente para que poco a poco se vayan estandarizando estas metodologías y vayan siendo adaptadas más y más por las diferentes administraciones, por ejemplo. En tema de concienciación, cuanto más activa sea la participación de la gente, más aumenta este nivel de concienciación, pero aquí normalmente nos encontramos muchas veces con el hándicap de los recursos disponibles para ejecutar el proyecto o del tiempo de ejecución. Aún así, la recomendación siempre es que cuanto más participe activamente más gente, pues más nivel de concienciación. Y esto es muy importante para promover lo que decíamos de cambios de comportamiento, por ejemplo, para abordar la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad, etcétera, porque al estar midiendo activamente, entendiendo los resultados activamente, las personas se dan cuenta también de las consecuencias de sus propios actos para ver qué podrían cambiar ellos en su día a día para contribuir también a la resolución del problema, fomentando así un sentido de corresponsabilidad en temas que nos afectan a todos. Por último, bueno, casi último, ¿cómo aumenta la educación científica? Aquí en todos nuestros proyectos intentamos trabajar con escuelas, con institutos, con museos, con bibliotecas para generar espacios intergeneracionales. Esto es muy bueno, no solo porque los niños y niñas son los ciudadanos del futuro, sino porque ellos mismos actúan como multiplicadores de la participación hacia sus propias familias, de manera que aumentas muchísimo el impacto y la replicabilidad del proyecto.
Entonces, también permiten fomentar vocaciones STEAM y este trabajo interdisciplinar. Se está trabajando, por ejemplo, en Cataluña con proyectos a través de proyectos de investigación que hacen los estudiantes en los institutos, fomentando este tipo de proyectos para medir retos urbanos, por ejemplo, y además promueven esta juventud reflexiva y responsable, fomentando pensamiento crítico, creativo y del cuidado a través de su propia participación en los proyectos. Aquí os traigo algunas fotos para que veáis resultados de algunos proyectos nuestros, en este caso trabajando con los olores, donde los niños recogían datos con Odor Collect, la app, pero luego en las bibliotecas poníamos estos mapas así tan bonitos para que la propia gente, los usuarios de la biblioteca pudieran mapear o añadir sus propias observaciones en el mapa y generar estos diálogos intergeneracionales, perdón. Y al final, pues los estudiantes también produjeron pósters científicos o llegamos a hacer concursos de TikTok con los más pequeños para difundir los resultados. O esto es un taller que hacemos en museos, por ejemplo, que se puede hacer también con estudiantes o con familias para recoger datos del entorno y fomentar, educar un poco en lo que es la ciencia del olor en este caso. Y por último, también nos permite muchísimo mejorar la comunicación científica, como supongo que ya habréis deducido, porque al final cambiamos unidireccionalidad de la comunicación científica, ¿no? Del experto hacia el resto, para promover estos diálogos desde la ciudadanía a todo el resto de actores y cambiar pues la manera de comunicar ciencia. Y bueno, os traigo aquí unos resultados que tuvimos en el proyecto Newsera, si estáis interesados más en cómo mejorar la comunicación científica para involucrar a actores de la cuádruple hélice y también para trabajar con los medios de comunicación y periodistas científicos, es por si queréis saber más. Y muy brevemente, esta es nuestra visión, pero os voy a mostrar un poco también la visión de la Comisión Europea, que lleva muchos años apoyando este tipo de proyectos. Desde su perspectiva, sus razones principales es que la ciencia ciudadana permite contribuir a la excelencia científica, a la efectividad de la investigación y también aumenta la confianza de la sociedad en la ciencia, que últimamente pues no está muy para allá, ¿no? El marco político, la ciencia ciudadana se sitúa como uno de los 8 pilares de la ciencia abierta y la Comisión, como sabéis, quiere situar a la ciencia abierta como el nuevo modus operandi de la ciencia en general. También nos permite dar cumplimiento a todas las dimensiones de la investigación e innovación responsables, que las tenéis resumidas aquí. Evidentemente, la participación pública siempre está, el acceso abierto, como hemos dicho, también, los aspectos éticos también, como hemos visto, a través de los 10 principios de la EXA. La parte de educación científica ya veis que se puede meter de manera transversal en cualquier proyecto. La parte de género, lo mismo, género e inclusividad, para tener en cuenta toda la ciudadanía, y la parte de gobernanza para informar políticas públicas, con lo cual es una manera de alinearse también con las dimensiones de la RRI. La Comisión, desde el Horizonte 2020 y quizás antes, estuvo apoyando este tipo de proyectos, había convocatorias específicas. Os he puesto este report que hicieron de resumen para vuestra información, y al final pues ellos financiaron unos 135 proyectos de ciencia ciudadana en FP7, pero sobre todo en H2020 a través de sus programas del programa Marco. Antes de cambiar a Horizon Europe, hubo una convocatoria especial, si recordáis, que fue la convocatoria del Green Deal, donde se aprobaron 73 proyectos, muchos de ellos muy, muy grandes, y 7 fueron específicos sobre ciencia ciudadana. Esto fue una novedad que dio a entender la importancia que daba la Comisión a la ciencia ciudadana, y no solo eso, ya que a este topic, que había solo uno, se presentaron 204 propuestas, que fue súper competitivo para al final aprobar 7 proyectos, como podéis ver, lo que demostró también el aumento del interés de la propia comunidad científica en este tipo de proyectos. Y ahora en Horizon Europe la idea es introducir tanto la participación ciudadana y el codiseño de manera transversal en todo el programa y a través de estas políticas de ciencia abierta como modus operandi de la ciencia moderna. También la Comisión acaba de hacer Mutual Learning Exercise, que os decía, de ciencia ciudadana, para intentar aumentar el apoyo. Ellos ya lo están haciendo, digamos, a través del programa Marco, pero también quieren que los propios Estados miembros aumenten el apoyo a nivel nacional, con lo cual organizaron este ejercicio, donde participaron 11 países,
Como veis en el mapa, por desgracia, España no estuvo representada, aunque bueno, yo estaba de experta y sí que invité a la FECID, por ejemplo, a compartir todo el apoyo que se lleva dando desde hace bastantes años a nivel nacional, y a pesar de que nosotros somos uno de los países pioneros en temas de ciencia ciudadana y con más proyectos en ejecución de toda Europa. Pero bueno, y aquí estuvimos trabajando desde todo el 2022 hasta principios del 2023 con todos estos ministerios de estos países para introducir pues esto, que era la ciencia ciudadana, cómo coger ejemplos de éxito para entender las best practices, ¿no? Y los impactos que se podían obtener, cómo mejorar o maximizar la relevancia y la excelencia de la ciencia ciudadana, cómo hacer estos enabling environments en cada país para permitir que estas prácticas pues, surjan cada vez más y cómo escalar estos proyectos de ciencia ciudadana, que como os decía muchas veces empiezan de manera pequeñita a escala local, pero tienen muchas posibilidades de escalado tanto pues en otros territorios como en otros ámbitos o correlacionando datos con otro tipo de proyectos, etcétera. Entonces, también os dejo para vuestra referencia este repositorio, donde encontraréis todos los resultados y todos los informes que salieron del MLI, que son muy interesantes si queréis saber más sobre la ciencia ciudadana. También hay informes para políticas y muchas otras cosas más. Y básicamente, como resumen, al final esto fue lo que queríamos transmitir hacia los policy makers, ¿no? El dedicated funding, ¿no? Para este tipo de iniciativas salía de manera recurrente en todos los workshops que hicimos, pero al final lo que hay que facilitar pues, es mejorar estos legal and policy frameworks. Por ejemplo, había países como Eslovenia o Rumanía que no tenían nada al respecto de la ciencia ciudadana, pero podían usar los marcos nuevos que estaban empezando a sacar para la ciencia abierta para introducir, por ejemplo, nuevas convocatorias a la ciencia ciudadana, pero también a nivel de instituciones requiere un cambio institucional, ¿no? O cultural para promover este tipo de proyectos o el reconocimiento de la práctica a los investigadores que la llevan a cabo, por ejemplo. También es muy importante la parte de Capacity Building and Networks. Los investigadores muchas veces se sienten muy solos en este tipo de proyectos y al final te das cuenta que tienes que saber de todo. Igual tú eres el IP, pero tienes que comunicar bien, tienes que aprender a hacer una herramienta digital para recoger tus datos, tienes que hablar con otros científicos o científicos sociales o con políticos que no lo has hecho nunca y al final pues lo interesante es aprovechar el conocimiento ya generado, proyectos similares al que tú quieras lanzar para no reinventar la rueda, por ejemplo, y trabajar mucho en red para aprender los unos de otros y reducir los esfuerzos que se necesitan para hacer este tipo de proyectos. Además de estructuras de datos que estamos pidiendo siempre para que nos apoyen para pues, tener todos los repositorios que podamos. Y muy rápidamente, ya estoy acabando, os quería comentar sobre el apoyo nacional. La FECID también lleva dentro de su plan de acción fomentando el apoyo a la ciencia ciudadana en nuestro país desde hace tiempo. Estuvieron, por ejemplo, en este marco del 2017 al 2020 fomentando encuentros temáticos entre investigadores interesados en la práctica. Se hizo un foro internacional. También se hizo un plan de comunicación y además financiaron la creación de este observatorio de la ciencia ciudadana en España, que si entráis pues podréis ver un montón de proyectos que están actualmente en ejecución o se han ejecutado en España en temas de ciencia ciudadana. Podéis añadir el vuestro también, si es que lo tenéis. Yo recomiendo que lo pongáis ahí para también conectaros con otros investigadores. Y bueno, además de esto, ellos sabéis que tienen la convocatoria de cultura científica desde hace mucho tiempo y entonces ya creo que fue en 2019 ellos ya empezaron a sacar una línea específica dentro de esta convocatoria grande para impulsar la participación activa de la sociedad en procesos de I+D, que al final es la ciencia ciudadana. Se han aprobado proyectos de un rango de 20.000 a 40.000 euros de media más o menos en los últimos años en cada una de las convocatorias, con unos 20-30 proyectos aprobados por convocatoria, así que os animo a presentaros si tenéis alguna idea. Y también en 2022 el Ministerio de Universidades en esa época pues promovió una nueva línea que eran ya proyectos más grandes, en consorcio, hasta 100.000 euros, que seguían dando apoyo a la práctica. O sea que, bueno, no solo están las convocatorias europeas, sino pues aquí en nuestro país también tenemos
algo. Y para acabar, solo os quería animar a seguir a la EXA, a la European Citizen Science Association, porque organizan muchas sesiones de formación online o de workshops sobre temáticas específicas que os pueden interesar. También tienen grupos de trabajo en diferentes temáticas en los cuales podéis participar. O sea que si estáis interesados os animo a contactar directamente al chair del grupo que encontraréis en la web y les enviáis un mail y podéis participar y seguir las actividades del grupo. Y ellos están coordinando uno de los dos proyectos que os voy a hablar muy brevemente, que es el ECS, que se llama European Citizen Science, que su objetivo realmente es convertir o consolidar a Europa como líder mundial de la ciencia ciudadana, generando un montón de espacios de colaboración, involucrando a cuanta más gente mejor. Hemos creado una red de 28 embajadores nacionales en todos los países, etcétera, etcétera. Y esto es lo que me interesa que sepáis. Está esta plataforma, que al igual que el Observatorio Nacional que os he enseñado antes, es el Observatorio Europeo de la Ciencia Ciudadana, donde podéis encontrar un montón de cosas y también añadir vuestros propios proyectos, si es que tenéis y no estáis todavía aquí, para conectaros con los demás usuarios. Ya veis que aquí hay 4.800 usuarios, hay 300 y pico proyectos, hay un montón de recursos, también training resources, también podéis apuntar vuestra propia organización como que estáis involucrados en tema de ciencia ciudadana, etcétera. Y pues esto es un ejemplo de cómo se ven allí los proyectos. Podéis entrar, chafardear, podéis filtrar también por tipología o por campo del proyecto, como veis aquí, con lo cual es fácil también. Si queréis empezar un proyecto, es interesante que entréis tanto al Observatorio Nacional como a este para ver si hay alguno parecido que igual os permita usar su herramienta o modificar su herramienta para vuestros propósitos, etcétera, para así también optimizar los recursos que tengáis. Y luego también han creado una academia que está como en un Moodle, donde hay un montón de cursos que podéis también entrar y acceder a ellos si estáis interesados en aprender más sobre cómo ejecutar proyectos de ciencia ciudadana. Y con esto acabo, simplemente para mencionar el proyecto Impetus, que es otro en el que estamos involucrados junto a Sara, y el que está dando, lanza convocatorias abiertas y el Premio Europeo de la Ciencia Ciudadana. Y aquí lo dejo y le doy paso a Sara para que ella os pueda contar en más detalles. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rosa. La convocatoria a la que hacía alusión de la FECIT acaba el 30 de octubre, por si estáis interesados, porque estamos en ello a full, muchos de los que nos dedicamos a esto. Abrió el 11 de septiembre, acaba el 30 de octubre con las diferentes modalidades que tiene, entre ellas la de ciencia ciudadana. Continuamos. Habrá turno de preguntas al acabar, cuando acabe también Sara San Martín. Sara es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pública de Navarra. Desde 2021 trabaja en Zabala Innovation como consultora de gestión de proyectos de I+D+I. Sara, adelante, nos va a hablar sobre programa de financiación a proyectos de ciencia ciudadana. Y mil gracias por estar aquí. Gracias a ti. Buenas tardes, buena vesprada. Lo primero, quiero dar las gracias a la universidad y en especial a María José Martínez por haberme invitado hoy a participar en esta tercera edición de las jornadas. Como ya me han introducido, mi nombre es Sara San Martín y soy consultora de I+D en Zabala Innovation, donde formo parte del equipo de proyectos europeos. Para los que no sepáis, Zabala es una consultora internacional especializada en ayudar a financiar, gestionar y promover la innovación. Y bueno, es así como he tenido la suerte de verme involucrada en una iniciativa que está apoyando a transformar la forma en la que los ciudadanos se involucran en la ciencia. Como ha dejado claro Rosa, la ciencia ciudadana se ha convertido en una herramienta poderosa que permite a personas de ámbitos muy distintos contribuir al avance científico y al desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Por eso, hoy quiero hablaros del programa Impetus, que es un proyecto financiado por la Comisión Europea que tiene como objetivo ayudar y promover la ciencia ciudadana en Europa. Y bueno, además de mostraros cómo podéis participar y beneficiaros de este programa,
También iré dando una serie de consejos prácticos a la hora de escribir propuestas para convocatorias similares, especialmente enfocado en convocatorias europeas, basados en mi experiencia tanto en la redacción como en la evaluación de propuestas. Y bueno, como objetivo personal, me gustaría que al final de la presentación alguien de esta sala saliese con la intención de presentar su propio proyecto, aunque ya estáis en ello. Vale, ¿qué vamos a ver? Una oportunidad de financiación y dónde encontrar más, y consejos para conseguir un match con vuestra propuesta. Como acabo de decir, exploraremos la oportunidad de financiación que ofrece Impetus y además al final de esta presentación he preparado unas diapositivas con unas capturas de pantalla de la página de la Comisión Europea del Funding and Tenders para que podáis buscar otras ayudas que quizás os encajen más y que también sean asequibles y no un gran programa como lo de los clústeres de Horizonte Europa. Además, mientras hablo de Impetus y especialmente en la sección de las partes de una propuesta, también diré algunos consejos y errores comunes que serán extrapolables a otros programas. Bueno, antes de nada, y creo que ya lo tenéis claro a estas alturas, pero quiero poner en común lo que Impetus entiende como actividades de ciencia ciudadana. No se trata de utilizar a los ciudadanos, sino de involucrarlos activamente en el proceso científico. Y quiero hacer hincapié en la palabra no utilizar a los ciudadanos porque no se consideran manos extra. Por ejemplo, en la recolección de datos, como ir a un río a recoger muestras o sacar fotos de la flora y fauna urbana, pueden ser una parte valiosa de proyectos de ciencia ciudadana, pero no son suficientes por sí solas. Eso significa que hay que involucrarlos a los ciudadanos en todo el proceso científico, desde la formulación de las preguntas de investigación hasta la interpretación de los resultados y también la difusión de los hallazgos, que este es un punto importante. El hecho de involucrarlos en este proceso va a enriquecer la investigación y además va a darles a los ciudadanos un sentimiento de colaboración y pertenencia a estos proyectos. Como ya sabemos que una de las mayores barreras para llevar a cabo este tipo de proyectos son la falta de recursos y apoyo, aquí es donde Impetus entra en juego. Esta es una oportunidad única, tanto para personas individuales como grupos que quieran desarrollar o impulsar un proyecto en este campo. Luego os hablaré de temas de elegibilidad, pero en este sentido os adelanto que somos muy flexibles. Vale, como veis en el esquema, Impetus ofrece dos tipos de subvenciones para financiar las distintas etapas de un proyecto de ciencia ciudadana. Los dos grandes pilares son la aceleradora y luego también está el Premio de la Unión Europea para la Ciencia Ciudadana. Comenzando por el lado izquierdo tenemos la aceleradora, que a su vez se divide en dos subcategorías. Está el primero, que es una subvención de arranque de hasta 20.000 euros y está pensada para proyectos que están en sus primeras etapas. Proyectos de nueva creación, que no tienen más de 6 meses y no cuentan tampoco con una comunidad ya establecida. El objetivo aquí es dar la ayuda necesaria para que puedan establecer una base sólida sobre la que construirse. Y luego tenemos la subvención para proyectos en curso, que ofrecemos 10.000 euros para aquellos proyectos que ya estén en marcha, cuenten con una comunidad activa y pruebas iniciales de impacto, es decir, que puedan demostrar algún tipo de soluciones. Bueno, esta subvención está diseñada para ayudar a estos proyectos a expandir su alcance y aumentar su impacto. Sin embargo, lo que quiero recalcar aquí es que más allá de la financiación, lo que distingue a Impetus y el programa de aceleración son todas aquellas actividades que también se incluyen durante la aceleradora. Y estas las explicaré más adelante. Si ahora pasamos al lado derecho del esquema con el Premio de la Unión Europea, el objetivo aquí es reconocer y premiar el trabajo excepcional en este campo. Y se divide en 3 subcategorías, que son el premio grande de 60.000 euros
a proyectos que hayan demostrado una excelencia destacada en este campo. Luego, el premio de 20.000 euros a la diversidad y la colaboración. Aquí el premio reconoce aquellos proyectos que no solo han trabajado con la comunidad, sino que han logrado un espacio verdaderamente inclusivo donde la colaboración y la diversidad son el centro del proceso científico. Y por último está el de comunidades digitales de 20.000 euros, que está dedicada a reconocer aquellas iniciativas que hacen uso de las tecnologías digitales de una forma innovadora para promover la ciencia ciudadana. Bueno, espero que os haya quedado un poco más claro con esto cómo va Impetus. Y empezando por la aceleradora. Para empezar, si tu proyecto es seleccionado, tendrás que implementar a lo largo de un periodo de 7 meses que tendrá lugar entre mediados de junio de 2025 y mediados de enero de 2026. Como ya he mencionado anteriormente, dependiendo a lo que te presentes, la ayuda será de 20.000 euros o de 10.000 euros respectivamente. Y como sabemos que el viaje de desarrollar este tipo de proyectos de ciencia ciudadana puede ser desafiante, te asignamos un mentor que te guiará a lo largo de todo el proceso, especializado en la temática de tu proyecto. También incluirá talleres de capacitación y otro tipo de recursos que te ayudarán a fortalecer tu equipo y abordar aspectos como, por ejemplo, son la inclusión, la comunicación y la evaluación de impacto. Además, como uno de los mayores recursos es la propia comunidad, organizamos reuniones regulares para que os conozcáis con el resto de proyectos que entran a la aceleradora y así aprender unos de otros mientras podéis compartir experiencias, éxitos, desafíos entre vosotros. Por lo tanto, antes de plantearos en aplicar a la Open Call de Impetus para entrar a la aceleradora, es importante considerar cómo os puede beneficiar en su totalidad. Si vais únicamente por la financiación, os vais a ver envueltos en tener que participar en muchas actividades que obviamente quitan tiempo y quizás no es lo que más os interesa. Si queréis saber un poco más sobre los proyectos que han financiado en las primeras 2 convocatorias, podéis entrar a la página web de Impetus y ver de qué tratan, para que os den una idea de lo que se ha logrado. ¿Qué tendrás que hacer? Que está relacionado a lo que os he dicho de si os interesa participar o no. Para empezar, implementar un proyecto de 7 meses según lo acordado y especificado en el contrato. En el contrato aparecerá tu plan de trabajo con unos objetivos específicos, unos indicadores que tendrás que alcanzar. Y durante la implementación habrá que asistir a las sesiones de formación que se dan antes de empezar el proyecto y también durante, entre junio al principio y luego en septiembre, para que os hagáis una idea, del 2025. Tendrás que participar en al menos 1 o 2 reuniones de networking para conocer a los otros proyectos. Habrá actualizaciones mensuales con vuestro mentor, que estas son llamadas en las que podréis discutir el avance del proyecto, recibir retroalimentación o resolver cualquier duda. También, como la visibilidad es clave de cualquier proyecto europeo, tendréis que proporcionar fotos y textos, que es material que se utilizará en la difusión en las plataformas de Impetus, para que tengáis una mayor exposición y lleguéis a una mayor audiencia. Siempre que sea posible, deberéis presentar vuestro proyecto en eventos. Por eso, luego hablaremos del presupuesto, pero es interesante guardar una parte de este para poder participar en eventos de este tipo. También tendréis que participar en actividades de evaluación de impacto, que si no sabéis de qué tratan, no importa, porque para eso mismo están estas formaciones. Y por último, tendréis que presentar también vuestro progreso a mitades del proyecto, alrededor de septiembre. Y al final del proyecto, tendréis que dar un informe final, que es igual que el informe que se da a mediados del proyecto, pero al final, para demostrar que habéis conseguido vuestros objetivos. Elaborar un informe de evaluación de impacto en base a la formación que habréis recibido, crear un vídeo corto y un artículo sobre el proyecto
Y por último, asistir a una entrevista con el equipo de Impetus, una vez más para contar vuestros resultados y también darnos feedback sobre el programa. Pasamos ahora a hablar sobre la elegibilidad. Ya os he adelantado que somos muy flexibles en este sentido, pero bueno, condiciones para todos los proyectos. Puede participar cualquier individuo, entidad legal o consorcio. Esto quiere decir que tú como investigador o investigadora puedes aplicar en solitario, también puedes aplicar en grupo como consorcio, de un grupo de 4 investigadores, pongamos, y los consorcios también pueden ser mixtos, un investigador junto con la universidad o una asociación, o bueno, hay muchas formas de participar. El consorcio o los individuos que participan, entidades o consorcios, tienen que residir en un Estado miembro de la Unión Europea o en un país asociado al programa Horizonte Europa. No quiere decir que tengáis que ser originarios pero sí residir en uno de estos países. Y la ejecución del proyecto tiene que estar ubicado en el área de investigación europea. Hay una lista en la página web de Impetus donde se indican cuáles son estos países. Condiciones específicas para los proyectos de nueva creación que tengan menos de 6 meses de antigüedad y que no cuenten con una comunidad ya establecida. Y para los proyectos que están ya en desarrollo deben contar con una comunidad comprometida y tienen que poder demostrar cierta atracción, evidencias iniciales de impacto. Y además, no lo he incluido aquí, pero todos los solicitantes tienen que abordar uno de los desafíos establecidos por Impetus. Estos desafíos se publican antes de la convocatoria para la tercera, que abrirá hacia enero del año que viene. Aún no las hemos publicado, se publican a finales de año, pero tienen que estar alineados con las temáticas que salgan, que son muy amplias y pondré algún ejemplo más adelante. Entrando con el formulario. El proceso de solicitud está diseñado para ser lo más sencillo y accesible posible, pero sí que requiere una preparación. La primera etapa es presentar la solicitud a través de la plataforma EasyChair, que se entra a través de la página web, y tendréis que completar un formulario de propuesta breve. También tendréis que presentar una declaración de honor firmada en la que os comprometéis a cumplir con los términos y condiciones del programa. Esto, claramente, luego cuando se firma el contrato, si es que entráis a la aceleradora, es cuando más importa, pero bueno, es para que os lo miréis. Respecto al formulario, la plantilla no se puede modificar, no se puede cambiar el diseño ni los márgenes. La propuesta debe tener un máximo de 4 páginas. Esto es específico de Impetus. Otros programas os pondrán otras condiciones, pero siempre suele haber este tipo de pautas. Tendréis que responder a todas las preguntas, usar Arial tamaño 11 de letra y espaciado simple. Es importante leerse las guías del aplicante de cualquier programa porque son así de específicos. No se permiten enlaces a documentos externos, pero sí a un sitio web o trabajos anteriores si es que queréis demostrar estos resultados, por ejemplo, en los proyectos que ya están en marcha. Y hay que subir la propuesta en PDF a la plataforma. Antes he mencionado que Impetus publica una serie de desafíos a los que te puedes presentar. Por ejemplo, algunos desafíos pedían cartas de apoyo de la comunidad y este era el caso del desafío del año pasado, de uno de los desafíos que era Ciencia Ciudadana para y con las comunidades y, por lo tanto, hay que leerse bien las guías. Este es un poco el cronograma de revisión y selección para la aceleradora. Como os he dicho, más o menos abre hacia principios de enero del año que viene. Y la comisión dicta que estos proyectos que a su vez como Impetus financian otros proyectos tienen que estar abiertos por un mínimo de 2 meses. Por lo tanto, a mediados de marzo se cierra la convocatoria y ahí se verifica la elegibilidad de la propuesta. Luego pasa a revisión, donde es revisada por 2 expertos y los que pasan esta revisión pasan a una entrevista que dura 20 minutos con el equipo de Impetus. Ya a finales de abril se te notifica si has sido seleccionado y ahí entras en la fase de negociación para la firma del contrato.
Hacia finales, antes de empezar el proyecto, también entráis en un bootcamp donde se os da una formación inicial antes de la puesta en marcha del proyecto y también se os ayuda a ver cómo tenéis que preparar el plan de trabajo con objetivos más específicos e indicadores para que los podáis cumplir y también se os ayuda un poco a planificar el presupuesto si es que hay que hacer alguna modificación. Vale. Cada solicitud debe cubrir 4 áreas que se evalúan de manera individual. Están la idea, la implementación junto con el presupuesto, el equipo y la comunidad y el impacto. Estas 4 áreas suelen ser muy similares en muchos programas de la Comisión. Quizás los veis con otros nombres como excelencia, pero al ser una propuesta más cortita, pues estas son las partes que tiene la de ímpetus. Perdón. Por comentaros un poco de qué va brevemente cada una. La idea, donde tenéis que explicar de manera clara y concisa cuál es la idea del proyecto, qué problema busca abordar y por qué es relevante. Aquí los evaluadores van a buscar propuestas innovadoras. Luego está la implementación con el presupuesto. Aquí tienes que detallar cómo planeas llevar a cabo tu proyecto de la forma más específica posible, describiendo la metodología, las actividades planificadas, el cronograma, el presupuesto. Esto tiene que ser realista, estar bien estructurado y tiene que mostrar que has pensado en todos los pasos necesarios para cumplir tus objetivos. Luego está el equipo y la comunidad. Aquí deberás presentar a las personas que forman tu equipo y su experiencia y habilidades y también cómo planeas involucrar a la comunidad de tu proyecto. Y por último está el impacto, donde los evaluadores querrán saber cuál será el impacto potencial de tu proyecto y esto incluye tanto el impacto científico como el social y el comunitario. Si queréis una lista más detallada, también está en la página web de Impetus de la pasada convocatoria, donde entra más en detalle en cada una de estas. Y bueno, ahora quiero analizar cada una de estas fases un poco más a fondo con un ejemplo de un proyecto de ciencia ciudadana que se financió en la primera convocatoria, que es la de registro de nutrias irlandesas, que es una iniciativa que busca involucrar a la comunidad en la recopilación de datos sobre las nutrias en Irlanda. Que yo no sabía, pero hoy entre el público está uno de los proyectos que también se ha financiado varias veces en las 2 convocatorias por Impetus, que es el de Obstetric Coevolution, OPCOE, por Irene Lapuente, que está aquí. Ahí. Luego le podéis preguntar si tenéis también alguna duda. Empezando por la idea, hay que ser capaces de resumir en una sola frase la esencia del proyecto. Por ejemplo, con el ejemplo de las nutrias. Podría ser involucrar a los ciudadanos en la recopilación de datos para mejorar el conocimiento y la conservación de la nutria euroasiática en Irlanda. Parece que no, pero esta frase ya da mucha información desde un inicio. Por un lado, le queda claro a la persona que está evaluando que la ciencia ciudadana es el pilar de vuestro proyecto. Y lo digo porque hemos recibido muchas propuestas en las que se meten a hablar sobre el problema que se va a investigar y no mencionan hasta más adelante cómo van a involucrar a la ciudadanía. Luego, a continuación, es fundamental explicar cómo tu proyecto aborda el desafío al que te estás presentando. Como he mencionado antes, se publican una serie de desafíos y hay que seleccionar uno y presentarse a este. Por ejemplo, en la primera convocatoria estaban el de Planeta Saludable y el de Ciudades para la Vida. El de Planeta Saludable, a su vez, tenía una subcategoría de biodiversidad que se centraba en proyectos que abordaban la conservación y protección de la biodiversidad, enfocándose en la preservación de la especie, ecosistemas y hábitats naturales. Por eso, claramente, este proyecto estaba muy alineado. Como he dicho, a finales de año saldrán los desafíos de la siguiente convocatoria. Luego, es muy importante también abordar los aspectos únicos de tu proyecto. Y aquí suele haber muchos errores. ¿Por qué? Porque muchas veces, para explicar que tu proyecto es innovador, simplemente
la gente utiliza la palabra innovative o groundbreaking antes de explicar su solución y ya está. Y quizás estamos hablando de una innovative app o metodología de learning by doing y estas cosas ya hoy en día no se consideran innovadoras. Lo que pasa es que al final es una ayuda de 10.000 y 20.000 euros. Tampoco esperamos que venga nada único como tal. Por lo tanto, es importante hacerte la pregunta de qué es lo que hace realmente único a tu proyecto. Quizás es la forma en la que involucras a la comunidad o quizás es la primera vez que se lleva a cabo en tu región. De esta forma, cuando el evaluador o evaluadora tenga que puntuar, ¿no?, el grado de innovación de tu proyecto, no va a pensar en si la app es innovadora, sino va a estar enfocado en el aspecto realmente innovador de tu propuesta, de tu proyecto. Tened en cuenta que el evaluador probablemente haya visto ese día unos 20 o 30 proyectos, entonces hay que darle la información lo antes posible para que tenga una opinión positiva de si este proyecto es realmente elegible o no. Cuanto más tardéis en hacerle saber que está alineado con la convocatoria, que incluís a los ciudadanos y que se trata realmente de actividades de ciencia ciudadana, os va a afectar más. Vale. Luego, también es crucial comunicar claramente quién es tu grupo de interés, tus stakeholders. Y como consejo, aunque quizás no se pida a estas alturas de la propuesta, si la convocatoria indica que es interesante incluir a, pues, por ejemplo, inmigrantes o personas con algún tipo de discapacidad u otros grupos vulnerables, es interesante mencionarlo desde un inicio. Bueno, esta diapositiva es simplemente para transmitir que no hay que dar la chapa en esta parte y que hay que ir a lo que piden, básicamente. Luego, vale. Ahora, hablando de la implementación, aquí tenéis que detallar las actividades específicas que vais a llevar a cabo. Antes he insistido también en la palabra específico porque ocupando el menor espacio posible, ya que solo tenéis 4 hojas, lo interesante es dar datos. Datos como son la duración de las actividades, las acciones concretas y si podéis cuantificarlas, mejor. Por ejemplo, vamos a dar 4 formaciones y 2 salidas al río a recoger datos entre el segundo y el tercer mes. Con esto tened cuidado porque si los proyectos empiezan en junio del año que viene y decís que todas las actividades con los ciudadanos se van a hacer en agosto, tampoco suena creíble porque van a estar de vacaciones y esto lo tenemos en cuenta a la hora de evaluar esta sección. Luego, que no se os olviden aquellas acciones relacionadas con la comunicación y diseminación del proyecto, muy importante y que la gente no las suele incluir. Respecto a los datos y resultados, debes especificar los datos que planeas recopilar y cuáles van a ser tus resultados. Por ejemplo, en el proyecto de las nutrias podrían ser incluir señales de su presencia como huellas, excrementos y ubicación geográfica, y estos datos van a resultar en un mapa de distribución de la especie en Irlanda. Cuando estéis escribiendo esta parte también es fundamental que tengáis en cuenta cómo estos resultados van a contribuir a conseguir los objetivos que os habéis impuesto y también cómo van a contribuir a los objetivos generales de Impetus. Por otro lado, como la ciencia ciudadana se basa en la transparencia y acceso abierto a los datos, incluid cómo planeáis garantizar el Open Access. Por ejemplo, en la propuesta que estoy utilizando como ejemplo, decían que harán públicos los datos a través de su plataforma, permitiendo que otros investigadores y ciudadanos interesados puedan acceder a estos. Y finalmente, abordar cualquier desafío ético que pueda surgir. Esto puede estar relacionado a cómo vais a abordar la protección de datos y privacidad de los voluntarios y voluntarias, o también cómo vais a considerar si, por ejemplo, en el proyecto anterior, la actividad o la observación de los ciudadanos puede inferir negativamente en el comportamiento natural de la especie. Entonces, aquí indicaron directrices claras para los participantes para así asegurarse de que en sus actividades de observación se iban a llevar a cabo de manera respetuosa y ética.
Para la sección del presupuesto, estas son las secciones en las que puedes gastar tu financiación. Aquí se encuentran salarios, costes de personal, equipos, materiales consumibles, viajes, subcontratación y gastos indirectos. Ahí lo pone mal, los indirectos son el 25% de la suma de salarios, equipos, materiales y viajes. No se incluye subcontratación al hacer este cálculo. Y esto debe hacerse de acuerdo con las directrices de Horizonte Europa. En la página web hay un link donde os lleva claramente a ver cómo se detallan, o sea, a ver estos gastos, cómo distribuir estos gastos. Una de las cosas a tener en cuenta también aquí es que no puedes recibir doble financiación para una misma actividad, pero Impetus sí que es complementaria con otras ayudas europeas o nacionales, pero no para financiar lo mismo. Es decir, quizás tú has financiado un proyecto con Horizonte Europa, pero unas actividades de este proyecto que tienen que ver con la ciencia ciudadana no entran dentro de lo que se está subvencionando. Entonces, esta parte sí que puedes presentarla a Impetus. Esta parte del equipo y comunidad se le suele prestar bastante poca atención y no nos damos cuenta que al final vale lo mismo que otras secciones. Aquí hay que detallar quiénes son los ciudadanos que participan en tu proyecto, haciendo hincapié si es que estás involucrando a, como he dicho antes, ciudadanos, pues eso, inmigrantes u otros grupos vulnerables. Y luego también muchas veces aquí nos encontramos con frases como al especificar cuál va a ser el interés de la comunidad en participar, de los ciudadanos van a querer participar porque la conservación de la especie es un tema de interés común y se quedan ahí y no dicen cómo realmente van a conseguir involucrarlos. Entonces, aquí, bueno, esto, pero bueno, esto es realmente lo que tú piensas si no te justifican por qué van a participar, porque es cierto que puede ser de interés común, pero todo el mundo tiene una vida aparte, unos intereses, unos hobbies y no se tienen por qué involucrar en tu proyecto si no haces nada para que se interesen por este. Y, por ejemplo, aquí podría decirse que se va a implementar una estrategia que incluirá campañas de sensibilización, sesiones de capacitación para enseñar a los voluntarios cómo identificar estas señales y que se va a crear una comunidad activa. También tendréis que describir los miembros del equipo en cuestión. Aquí es importante mencionar que contáis con algún miembro con experiencia en actividades de comunicación y diseminación. Si no hay nadie que tenga esta experiencia, lo que podéis hacer es, en la parte del presupuesto, indicar que vais a contratar en un futuro durante el proyecto un experto o experta en esta materia o que vais a subcontratar a alguna empresa para que os lleve a cabo estas actividades. Tampoco os olvidéis de mencionar si tenéis experiencia en proyectos previos, especialmente en aquellos relacionados con la ciencia ciudadana. O, por ejemplo, también en la coordinación de voluntarios. Vale. Y ya por último está el impacto, donde se describe la relevancia y los beneficios esperados de vuestro proyecto. Esta sección es cada vez más importante en cualquier programa que lance la Comisión Europea y se le está poniendo cada vez más atención. Aquí tendréis que contestar a las preguntas que veis en pantalla, como cuáles son los beneficios finales de vuestro proyecto y cómo pretendéis lograrlos. Por ejemplo, en el proyecto de las nutrias, los beneficios finales incluyen una comprensión de la distribución y el comportamiento de las nutrias en Irlanda, lo que a su vez ayudará a desarrollar estrategias más efectivas para su conservación. Y además involucra a los ciudadanos y el proyecto busca aumentar la conciencia pública sobre la importancia de proteger la especie y sus hábitats. Luego, otra de las preguntas es: ¿cómo serán las condiciones diferentes al final de los 7 meses, de 1 año, de 5 años o de una década? Esta es una pregunta clave, porque va a mostrar la visión a largo plazo de tu proyecto, que no pretendes entrar en esta aceleradora de los 7 meses y despedirte ya del proyecto.
En el caso de las Nutrias podría ser: al final de los 7 meses esperamos tener un mapa actualizado de la presencia de nutrias con datos recopilados por los ciudadanos y una comunidad más consciente sobre la importancia de la conservación. En un año estos datos podrían ser utilizados por las autoridades para implementar medidas de protección más efectivas. En 5 años se podría observar un aumento en la población de nutrias en el área donde se hayan aplicado estas medidas, y en una década la participación continua de los ciudadanos y la conservación activa podrían resultar en la recuperación sostenible de los ecosistemas acuáticos en Irlanda. Un ejemplo. Luego tenéis que mencionar también qué cambios positivos tendrá en los grupos de interés que habréis mencionado al principio. Y muy importante, porque es importante para ti participar en Impetus. Aquí no solo tenéis que mencionar la financiación, sino también todo lo que ofrece la aceleradora, y por eso es importante leerse las guías para saber qué te están ofreciendo en un programa para poder volcarlo en la propuesta y que quede claro que no solo te importa el dinero. Vale. Y por último, ¿cómo vas a garantizar que el trabajo y los resultados pueden continuar, pueden ayudar a que tu proyecto siga más allá de la financiación? Y aquí planteas distintas fuentes de financiación adicional tras tu proyecto. Aquí a veces nos mencionan de forma genérica que una vez termine la aceleradora van a conseguir optar a otro tipo de ayudas, pues de Horizonte Europa, y es verdad que así dicho no suena muy realista que después de recibir 20.000 o 10.000 euros tu siguiente ayuda pueda ser de 1 millón. Entonces es mejor buscar realmente ayudas regionales o nacionales primero, o quizás ayudas más pequeñitas dentro de Horizonte Europa, como son las de financiación en cascada o Cascade Funding. Luego os enseñaré dónde encontrarlas, para decir que vais a buscar financiación adicional. Bueno, para los que no sepáis, la idea detrás de Cascade Funding es facilitar el acceso a la financiación europea para pequeñas y medianas entidades, organizaciones no gubernamentales e incluso individuos que quizás no tengan la capacidad o recursos para acceder directamente a estas convocatorias más complejas. Vale, os voy a enseñar dentro de la página de la comisión dónde están estas ayudas de Cascade. Simplemente ponéis en Google portal del Funding and Tenders y esto es lo que encontraréis. Y aquí tenéis dentro de Funding, Calls for Proposals. Aquí le dais a All Filters, no sé si se ve nítido. Y dentro de los filtros tenéis aquí Calls for Funding in Cascade. Y estos son los proyectos de Cascade Funding. Podéis ordenarlos pues, dependiendo de la fecha de cierre. Así es como lo solemos buscar. Y bueno, ya está. Para concluir, quiero reiterar la importancia de la ciencia ciudadana como una herramienta para involucrar a los ciudadanos en el proceso científico, y también animaros a presentar vuestros proyectos en el programa de Impetus o a buscar otras ayudas similares. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias a ti, Sara. Y no sé si tenéis alguna pregunta, bien para Sara, bien para Rosa. Tenemos una por aquí. A ver, el micro. Hola. Hola. Ahora sí. Sí. Ah, bueno. Hola. Bueno, yo soy Patricia, trabajo en INCLIVA, que es el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico, y nosotros como instituto estamos bastante auditados por el Instituto de Salud Carlos III en el Ministerio. Y bueno, de un tiempo a esta parte, uno de los indicadores que nos exigen es, de alguna manera certificar el porcentaje de proyectos competitivos nuestros, tanto nacionales como internacionales públicos, que tengan participación ciudadana. Es un indicador que nos cuesta bastante sacar, porque el número de proyectos nacionales, sobre todo, que tiene la institución es bastante elevado,
Y, por otro lado, me parece muy interesante la convocatoria de Impetus que has comentado. Yo conocía la de la FECIT y sí que hemos participado, somos unidad de cultura científica también, pero la de Impetus no la conocía. Quería saber, no me he enterado, cuáles son los plazos, porque he estado mirando en la web mientras hablabas y no he visto, o sea, ¿se han abierto plazos? ¿Está abierto continuamente? ¿Cuándo es la siguiente convocatoria? Aún no se han publicado, pero lo que te puedo adelantar es que suele abrir a principios de año, entonces para mediados de enero abrirá la tercera. Está abierta 2 meses, entonces hacia mediados de marzo cierra y luego ya todo el proceso que he enseñado en el cronograma anterior, que ahí se te van diciendo pues, si has pasado la elegibilidad, luego pasas a entrevista y por último empieza el proyecto en junio, pero la convocatoria abrirá en enero. ¿Y se financian proyectos similares a los de la FECIT? ¿Los de la última modalidad de la FECIT? Ahora mismo no sé cuál es esa modalidad. Bueno, es la que ha comentado Rosa. Yo Igual. entiendo que sí que son Pero yo proyectos te diría que similares. sí, ¿eh? Vale. Yo pensé que sí. Entonces, lo que he visto en Impetus es que luego conlleva, y es obvio, ¿no?, que lleva si te conceden el proyecto, has de ejecutarlo y supone para el personal investigador, en nuestro caso personal sanitario que tiene carga asistencial durante todo el día, o sea, en su tiempo libre investiga, incluye la participación ciudadana, para eso se tiene que formar y me gustaría saber más o menos cuántas horas le implica, porque no es una excusa, pero puede ser un inconveniente para... O sea, necesitan aprender a incorporar la participación ciudadana en los proyectos, pero si ya van de cráneo para ejecutar un proyecto normal, imagínate ahora que tengo que incorporar a la ciudadanía y que en muchas ocasiones ellos pues no lo ven porque no son pacientes expertos o lo que sea. Entonces, ¿cuántas horas le puede llevar al IP o a la IP o al equipo formarse en esto? Pues antes de empezar en proyecto, que empieza en junio, hay como unas 2 semanas que son un poco intensas donde se les da formación en distintos ámbitos, entonces aquí cuentas con 2 semanas ya. Es que lo veo, o sea, me parece muy interesante, pero no me atrevo ni a decírselo. Sí, Irene. Disculpa, has dicho que venías del Clínic, ¿verdad? De Barcelona. No, del Incliva. Ah, vale, Sí. disculpa. Vale, porque del Clínic de Barcelona hay justo un grupo que sí que participa, que también tuvo la primera edición y la segunda edición, que es EndoHealth, que también trata el tema de la endometriosis. Y te iba a decir, pues hay unas compañeras tuyas, pero bueno, podrías entrar en contacto con el Clínic de Barcelona que están. Yo que he hecho las 2 sesiones, bueno, la primera convocatoria y la segunda convocatoria, hay el bootcamp, como comentan, que el primer año fue una semana más intensivo todavía, el segundo ha sido 2 semanas un poquito menos intensivo. Claro, esa semana o 2 semanas sí tienes que reservar el tiempo, pero puedes no ser siempre la misma persona, lo podéis distribuir. O sea, si sois varios en el equipo, puede ser que alguien vaya más a comunicación, otros vayan más a... ¿no? Hay diferentes clases y lo podéis decidir. Pero, si me lo permite el equipo de Impetus, el tiempo dedicado, además de hacer el proyecto, es... Creo que también es la intención, ¿no? Porque la intención es esa de que vayas a algunos seminarios más, a algunas cosas más, pero... No, sí, me parece necesario, pero lo veo un poco idílico en el caso del sector sanitario y biomédico, ¿eh? A lo mejor en otros campos pues hay más disponibilidad horaria, pero es que luego, por otro lado, es un requerimiento que tenemos, ¿no? Entonces estamos un poco entre la espada y la pared. No sé si a lo mejor por parte de la Oficina Técnica de Gestión de Incliva formarnos en participación ciudadana para, de alguna manera, apoyar a todos los grupos de investigación. Lo veo complicado, pero a lo mejor puede ser una vía. Por cierto, Fisabio también participó el año pasado, también ganó. Sí. Y igual también la experiencia que ellos tienen, ellos en el equipo... Preguntaré. Sí, Fisabio estuvo... Pero yo sé que fueron los equipos de gestión, no es el propio proyecto, no son el personal investigador, el personal científico quien está... No, pero creo que los implicaron. Entonces igual, no, aquí también está esta gracia de transdisciplinar, ¿no? Del equipo, que igual hay una parte que está haciendo la formación, otro que están de que no sea todo una persona. Si lo resume todo en una persona,
esa persona va a tener bastante trabajo extra. Vale, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta més? No, pues yo vaig en Saruna. Os decía que estos días he estado en la Pompeu Fabra en unas jornadas de divulgación científica en la que se ha hablado de ciencia ciudadana. Habló Narcís Prat, no sé si el conegueu, si lo conocéis, y me llamó la atención porque, bueno, dos ideas que le trasladaba también a Salomé. Que hay mucha gente joven que se dedica a ciencia ciudadana, que hay más conciencia que hace unos años. Y la segunda, que aquel investigador o investigadora que prueba la ciencia ciudadana le engancha. No sé si compartís ese balance o esa reflexión que trasladó Narcís Prat, es un investigador muy reputado de la UB, un pionero en ciencia ciudadana, el proyecto RIU. No sé, Sara, Rosa, cómo lo veis, y cualquier participante del público si quiere compartir su reflexión también. Rosa. Sí, yo si queréis os hablo de mi caso particular. Claro, a mí me ha enganchado claramente. Quiero decir, yo soy experta en contaminación por olor. Tuve como en 2012 la primera idea del Odor Collect, ¿no? Y claro, la ventaja en contaminación por olor es que el sensor ya lo tenemos incorporado, es nuestra nariz para medir olores. Entonces es como muy facilitador para hacer ciencia ciudadana. Cualquier persona con un teléfono y una nariz puede medir. Así de sencillo, ¿no? Pero claro, yo me pensaba que solo necesitaba un teléfono, que en plan todos tenemos, pues ya está. Y no es verdad, ¿no? Estoy muy de acuerdo con la compañera de Incliva que esto necesitas formación, necesitas mucho trabajo interdisciplinar. Y cada vez te vas metiendo, yo siempre digo que es como setas que van creciendo sin darte cuenta, porque no vas teniendo en cuenta que qué más cosas necesitas, pues ahora tengo que aprender a comunicar, ahora tengo que aprender a decir no sé qué, ahora tengo que aprender a no sé qué, ahora diseñar la app, ahora medir el impacto, ahora... Pero al final es tan bonito el resultado que te engancha un montón. O sea, y como os digo, yo creé Science for Change para explotar los resultados de Dinosis y seguir trabajando en este campo, y ahora pues somos unas 20 personas en el equipo trabajando en proyectos de ciencia ciudadana de todos los ámbitos. Porque y me he convertido en una experta en ciencia ciudadana sin yo ni siquiera darme cuenta, ¿no? De tanto participar en todas partes. La semana pasada estuve en Nápoles en una conferencia de olores y les decía a mis compañeros de mi campo de experiencia, digo, es que ahora hago más cosas de ciencia ciudadana o más cosas en general que de olores, que es el verdadero motivo por lo que lo empecé todo, ¿no? Que es un poco frustrante a la vez, pero bueno, también muy reconfortante de poder sacar tantos proyectos diferentes. Y entonces estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo de que engancha muchísimo. Lo de la gente joven, pues yo creo que depende mucho del proyecto, porque claro, depende del target group que tú tengas y del reto que estés abordando, si afecta más a jóvenes o no, o de tu estrategia de participación también, si los vas a involucrar o no. Y lo de la conciencia quizás sí, ¿no? O sea, esto sí que lo hemos visto nosotros, y aquí en temas de género también mucho, en nuestros proyectos más medioambientales hay muchísimas mujeres participando, quizás por preocupación hacia afectaciones hacia la salud, más que el medio ambiente en algunos casos incluso, pero sí que nos hemos dado cuenta de esto, que muchas veces la motivación principal también es la propia concienciación. Así que estoy bastante de acuerdo en todo lo que ha dicho. Pues si no hay más preguntas, gracias, Rosa, de nuevo. Si no hay más preguntas, cerramos esta mesa redonda. Nuevamente, Sara, Rosa, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros la última de las sesiones de esta tercera edición de nuestras jornadas, de hacer una nueva cultura científica, y nos volvemos a ver en otra ocasión hablando de ciencia ciudadana. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y yo siento no haber podido traer en persona, esperemos que para la próxima así que pueda. Y para cerrar, ahora sí, llamo a nuestra vicerrectora, Salomé Cuesta, vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, para poner la clausura, el punto y final a estos dos intensos e interesantes días hablando sobre ciencia ciudadana, investigación responsable. Salomé, adelante.
Bueno, creo que se ha dicho ya todo, como se suele decir en las clausuras. Quiero agradecer a todas las personas que habéis participado en el evento. Yo creo que hemos conseguido hacer como un pequeño mapeo de las iniciativas que se están haciendo en la universidad, del interés que hay en esta universidad por seguir trabajando en la ciencia ciudadana. Y con las jornadas lo que intentamos es hacerlo visible, ¿no? Extraer toda esa información, esos modos de proceder, esos modos de trabajar, que en cierto modo están dando esa visibilidad, pero también están haciendo que los estudiantes que participan, que vienen, que nos escuchan, vean los nuevos modos de innovar y de hacer investigación, de hacer ciencia hoy en día, que no puede ser de otro modo que con la ciudadanía y entendiendo los retos a los que tenemos que hacer frente. Había sacado unas notas aquí de todas las aportaciones que las distintos participantes, las personas que han participado, sobre todo las expertas, nos habían aportado, pero creo que a estas horas ya todos estamos deseando ir a comer. Por lo tanto, creo que nos vamos a quedar un poco con unos titulares, ¿no?, de compromiso por parte de la universidad, que estamos trabajando e intensificando mucho toda esa difusión social del conocimiento a partir de la OTC, de la Oficina de Transferencia del Conocimiento, donde, por supuesto, la ciencia ciudadana también debe jugar un papel fundamental. Dentro de esos titulares que me gustaría un poco reflexionar o que nos lleváramos como recuerdo de estas jornadas para ir pensando ya de cara al año próximo, es que la ética es el eje central de la investigación científica. Lo podríamos decir de un modo más coloquial, ¿no?, como que la ética importa, es importante y reside en el corazón de la ciencia. Deberíamos, en todos los estudios que impartimos en la universidad, de algún modo inculcar ese concepto para que nuestros estudiantes, los estudiantes de la Universidad Politécnica, salgan en cierto modo con ese valor adquirido, ¿no? Otro de los titulares que podemos sacar es que incorporando esa innovación e investigación responsable, podemos cambiar y mejorar el mundo realizando pequeñas colaboraciones. Esto lo han demostrado muchos de los proyectos que se han presentado. Otra línea argumental que ha surgido de estas terceras jornadas es que la suma de arte, ciencia y tecnología puede aportar nuevos enfoques a la investigación y a la innovación que contribuyan a solucionar los retos. En esta línea, desde luego, trabajamos ardientemente desde el vicerrectorado y lo que buscamos es esa relación con otros servicios, con otras estructuras de la universidad, y de ahí que estemos trabajando codo con investigación, con innovación, con internacionalización, es decir, con el PIAE, todos esos servicios para llegar de un modo intenso a los estudiantes y a los investigadores y a toda la comunidad universitaria. Con las comunicaciones que nos habéis transmitido también, ¿no?, que debemos confiar en la ciencia, pero también a partir de lo que nos han contado debemos participar para producir esos pequeños cambios, ¿no? Y un poco el cierre de las jornadas, quería agradecer las comunicaciones de Rosa y de Sara, porque han venido a decirnos, en cierto modo, que para este tipo de investigaciones que son tan especiales, pues hay dinero para incorporar esas ideas o esas pequeñas colaboraciones que nos pueden ayudar a cambiar el mundo, ¿no?, a cambiar el planeta. Por lo tanto, transmitiros que la ciencia necesita de la colaboración de todas y de todos y que las jornadas van a tratar de estimular siempre, y desde la universidad queremos hacerlos, ¿no?, esos nuevos modos de hacer ciencia que requieren de la ciudadanía, de la sociedad, para hacer mejor ciencia, ser más inclusiva, más abierta y participativa. De modo que os emplazamos para seguir desarrollando acciones, actividades que contribuyan a mejorar el mundo. Muchas gracias.